Ya, hermanitos míos, entonces vamos a comenzar el estudio de hoy día. Hemos estado viendo, ¿cierto?, cosas que son base de nuestra fe, cosas que son totalmente relevantes para nosotros como cristianos. Y obviamente todo esto nosotros nos sustentamos en la Escritura. Estamos viendo, ¿cierto?, acerca de las bases de nuestra fe. La semana pasada estuvimos hablando sobre Cristo como mediador. Hablamos un poco de los oficios de Cristo. Cristo viene a este mundo, ¿cierto?, siendo el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, según lo que dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? Y vimos que Cristo como mediador realiza tres oficios, ¿ya? El oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Él es las tres cosas a la vez y durante su ministerio, ¿cierto?, vimos que las desarrolla y también previo a su manifestación, a su encarnación en la tierra también cumplía con esas tres labores y ascendido al cielo continúa realizando esas tres labores. El día de hoy intercede por nosotros, ¿cierto? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, si alguno pecare, dice el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2. También vemos que dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y eso implica que Cristo está reinando en este momento. Él ya es rey, declarado rey. Y también vemos que Él sigue de alguna manera cumpliendo con su rol de profeta por medio de la enseñanza que el Espíritu Santo nos hace a nosotros. El Espíritu Santo recuerda lo que el Hijo dijo. Entonces Él de esa forma cumple con sus tres ministerios el día de hoy también. Sus tres roles o sus tres funciones como Cristo, ¿ya? Como rey, sacerdote y también como profeta. El día de hoy vamos a estar hablando de dos temas. Uno es el libre albedrío. Un término que no lo van a encontrar en la Biblia, porque no aparece como tal, pero sí se asume, y de hecho muchas discusiones han estado en la historia de la iglesia, también se han visto en función a este concepto, lo que es el libre albedrío. Y también vamos a ver lo que se llama el llamamiento eficaz. Esos son los dos temas que vamos a estar hablando el día de hoy, sobre el libre albedrío y sobre el llamamiento eficaz. ¿Qué dice nuestro hermano de la Confesión de Fe de Westminster? Dijeron esto: Dios ha dotado, fíjense en el detalle, a la voluntad del hombre con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal. Por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza, el hombre en su estado de inocencia, Adán, estamos hablando de Adán, el único que estuvo en estado de inocencia, tenía libertad y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Sin embargo, era mutable y podía caer de dicho estado. Esa es como la base. Dios crea a Adán, ¿cierto?, y le da un mandato. Génesis 2, ¿cierto?, del versículo 15 al 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el estado que Dios creó a Adán, Dios lo creó con una capacidad y lo que se denomina la libertad, ¿cierto?, libre albedrío, para poder decidir y poder tomar decisiones. En este caso, Dios le dice: de todo árbol puedes comer, ¿ya? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ese es el mandato, ¿se acuerda que lo vimos cuando hablamos del pacto de obras que Dios hace con el hombre en primera instancia? Ya, eso es lo primero. Dios crea a Adán y Adán tiene una capacidad de poder decidir lo que él quiere, ¿ya? Y sabemos la historia, sabemos lo que ocurre. Viene la serpiente, tenta a Eva, a Adán al mismo tiempo, ambos comen y desobedecen a Dios. Y en el momento que Adán come, fueron abiertos sus ojos, ¿cierto? Y pudieron notar que estaban desnudos, y vienen todas las repercusiones de lo que implicó el primer pecado de Adán, el pecado raíz, por así decirlo, que es el que de alguna manera contaminó a todos nosotros la historia de la humanidad. Entonces, eso es lo que ocurrió en primera instancia. Dios crea a Adán y le da la capacidad a él de poder tomar decisiones. Una de esas decisiones era comer o no comer del árbol el cual Dios le había prohibido comer. Antes de la caída, desde el momento que Dios creó a Adán, Él lo creó con
la capacidad de pecar y también la capacidad de no pecar. O sea, Adán podía decidir entre pecar y no pecar. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de la caída hay una modificación de eso. Tras la caída, Adán es capaz, no tan solo Adán, sino la humanidad, después de él, es capaz de pecar, pero es incapaz de no pecar. ¿Por qué? Porque y vamos a ver todo esto respaldado escrituralmente, porque lo que pasa ahí es la muerte espiritual del ser humano. El hombre se separa de Dios por haber fallado a Dios. Entonces hay un distanciamiento, ¿cierto? Y la muerte espiritual implica eso en primera instancia, la separación con Dios. Entonces, después de que Adán comete el primer pecado, de ese pecado, ¿cierto? Ocurre esto. El hombre puede pecar, pero es incapaz de no pecar. Referente a la pregunta que nos estamos haciendo, ¿tiene el hombre libre albedrío o no? La respuesta es sí, el hombre tiene libre albedrío antes de Adán y después de Adán igual. Pero hay algo que cambia, que es la capacidad de no pecar. Antes de la caída de Adán, el hombre tenía libre albedrío y también lo tiene después de la caída. Lo que no tiene después de la caída es la libertad de escoger lo bueno. Esa es la diferencia. Muchas personas piensan y hay un dilema sobre, oye, entonces, ¿tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío? ¿Podemos nosotros decidir las cosas o no podemos decidir las cosas? Todos nosotros tomamos una decisión cuando venimos acá, porque ¿qué polera nos íbamos a poner? Entonces podemos tomar decisiones, ¿cierto? Podemos tomar decisiones de cualquier tipo. Pero lo que no tenemos nosotros después de la caída de Adán es la libertad para poder escoger las cosas buenas, porque la tendencia de nosotros es hacia el mal, hacia el pecado. El hombre antes de la caída de Adán y después de la caída de Adán tiene libre albedrío, puede tomar decisiones, ¿cierto? Pero lo que no tiene es la capacidad de no pecar, es incapaz de no pecar. Suena como una contradicción, pero real. O sea, somos incapaces de no cometer pecados, ¿ya? G.I. Williamson dijo esto: el hombre natural, refiriéndose a Adán, tenía la libertad absoluta y también la habilidad de hacer el mal. No tenía más libertad de hacer el bien que el hombre caído, pero tenía la habilidad completa que está ausente en el hombre caído. Con la llegada del pecado, el hombre perdió no su libertad, sino su habilidad. ¿Ya? El hombre está incapacitado de hacer lo correcto, de hacer lo que agrada a Dios. ¿Ya? Porque somos pecadores, estamos separados de Dios, nacemos en esa condición. ¿Ya? Después de la caída, permanecía libre de hacer el bien o el mal, pero solo era capaz de hacer el mal. ¿Ya? Está libre de hacerlo, o sea, no, libre se refiere a que no hay nadie externo que obligue a una persona a pecar o a no pecar. Externo. El problema es la naturaleza, porque nuestra naturaleza se corrompió con el pecado. Entonces el problema no es externo, es interno. Estamos impedidos e incapacitados de no cometer pecado de manera natural. Sin Cristo estoy hablando yo. El hombre original es Adán y estoy hablando yo del hombre después de la caída de Adán. Este caballero, el hijo de Charles Hodge, dijo lo siguiente: la habilidad consiste en el poder de la persona para cambiar su estado subjetivo, de hacerse preferir lo que no prefiere, de actuar en una situación de manera opuesta a los deseos y preferencias coexistentes en su corazón. Por tanto, el hombre es tan libre ahora como lo fue antes de la caída. Libre, ya que escoge y decide lo que le agrada a su corazón. ¿Ya? Sin embargo, ha perdido toda su habilidad para obedecer la ley de Dios, porque su corazón pecaminoso no está sujeto a esa ley, y la persona no tiene la habilidad para cambiarlo. ¿Ya? Romanos 8:7. ¿Quién lo puede leer, por favor? Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Fíjense lo que Pablo le está diciendo a los romanos acá. Las intenciones de la carne, los deseos de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero lo que es peor, ni tampoco pueden. O sea, la carne caída después de la corrupción radical que comenzó con el pecado de Adán, no se puede sujetar a Dios, y la misma escritura nos muestra eso.
porque no se sujetan a la ley de Dios, pero no porque no quieran, sino porque no pueden, porque perdieron esa capacidad. El ser humano perdió la capacidad de elegir lo bueno. Ya, continuamos avanzando entonces. Fíjense en esto. Aquí hay un principio. El hombre queda en un momento, en un estado de incapacidad de no pecar. Y eso es lo que se llama corrupción radical, o lo que anteriormente también se conoce como la depravación total del ser humano. Que suena más lindo corrupción radical porque depravación tiene otro tipo de connotaciones. Pero la corrupción significa que el hombre desde el momento que cae está corrupto desde la raíz. Su ser está corrupto, nace corrupto. Todas las personas después de Adán nacemos en esa condición. Miren lo que dijo el Señor Jesús, no referente a esto, pero de acá podemos extraer un principio. Dice, si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. El árbol se le conoce por sus frutos. Es decir, si nosotros fuésemos buenos o pudiésemos elegir hacer el bien, seríamos árboles buenos. El problema es que la Escritura nos dice que el hombre está corrompido de manera absoluta. Porque el problema es su raíz. Luego del pecado de Adán, de aquel deriva el concepto de pecado original. Pecado original no se refiere al pecado de Adán. El pecado original más bien consiste en el estado en el cual cada uno de los hombres nace, con una condición pecaminosa. Nosotros, todas las personas que nacen en el mundo, nacen en un estado de muerte espiritual. Y en medida que el niñito empieza a crecer, a desarrollarse, lo que vemos es que lo que empieza a pasar con un niño es que empieza a mentir, por ejemplo. Yo tengo experiencia bien cercana de niños mintiendo. ¿Quién fue? El David, dice uno, el más chico. Y fue él, po. ¿Quién le enseñó a mentir? Nadie. Corrupción radical, hermano. Esa es la teología aplicada a la vida diaria. Entonces eso es verdad, es una realidad. Nadie le enseñó a mentir. Él solo empezó a desarrollar lo que está en su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza corrompida no puede acercarse y buscar y elegir hacer lo bueno. Nadie nace en un estado neutro. Después del pecado de Adán, todos nacen muertos espiritualmente hablando, habiendo heredado la culpabilidad del pecado de Adán y la condición de pecado. El niño no peca, o sea, no es pecador porque pecó. El niño peca porque es pecador. Nace pecador. Todos nosotros hemos nacido en este mundo pecadores. Y cuando ya empezamos a manifestar las primeras maldades, es porque eso está intrínseco en nosotros. Entonces eso lo que comprueba es que nosotros nacimos con esa naturaleza caída. Ahora bien, fíjense lo que dice aquí Génesis 6:5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Solo el mal. Jeremías 13:23. Yo, ¿acaso pueden los etíopes cambiar de piel o los leopardos cambiar sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, ya que están habituados a hacer el mal. Fíjense, ¿acaso los etíopes son africanos, eran morenitos, pueden cambiar su piel? No, porque por naturaleza son morenitos. ¿Los leopardos pueden cambiar sus manchas? No, porque son así por naturaleza. Pues tampoco ustedes, se está refiriendo al pueblo de Israel, pueden hacer el bien, ya que están habituados a hacer el mal. Habla eso también de este concepto de la corrupción radical. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Fíjense el ruego que hace Dios al pueblo. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, no es que tiene la capacidad de escoger, pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Por qué?
Porque no podían. Porque está arraigado en la naturaleza del ser humano el deseo de pecar, el deseo de hacer eso. Como decía una persona por ahí, el problema del pecado es que el pecado es rico. Ese es el problema. Nosotros, habiendo creído en Cristo, ¿por qué pecamos? Sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque preferimos, en un momento de tentación, preferimos la satisfacción del pecado en vez de saber que por ese pecado Cristo murió. Todos tenemos conciencia de eso, sin embargo decidimos pecar. ¿Se dan cuenta? Y nosotros estamos santificados por la obra de Cristo. ¿Cuánto más la persona que no tiene a Cristo en su corazón y vive conforme a su propia naturaleza? Entonces eso es lo que nos muestra esto. El pueblo de Israel no pudo elegir la vida y la bendición porque no podía. No porque no haya querido. Efesios capítulo 4, versículo 18. ¿Quién no puede leer, por favor? Amén. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Aquí se está refiriendo a los gentiles. Ese es el contexto. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Esa es la condición de todo ser humano. Alejado de Dios. Alejado y con dureza en el corazón. Recuerden que la promesa, cuando Dios habla al pueblo en el libro del profeta Ezequiel, dice, la promesa es la siguiente: voy a cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. Porque eso es lo que por eso estamos viendo esto, porque vamos a llegar a lo otro, a lo que se llama el llamamiento eficaz. Pero para poder entender el llamamiento eficaz, que más que nada implica que es Dios quien nos llama a nosotros y nos hace nacer de nuevo, eso es lo que implica un poco el llamamiento eficaz, tenemos que ver esto. El ser humano tiene la libertad, tiene el libre albedrío, pero está imposibilitado de elegir lo bueno. Por tanto, está condenado y alejado de Dios. Y es por eso que Cristo viene como mediador. Cristo tuvo que cumplir ese pacto de obras que el ser humano no pudo cumplir. ¿Ya? Y eso es lo importante. Por eso es que estamos viendo esto. Por tanto, si somos incapaces de hacer lo bueno, de la misma manera, el ser humano, estoy hablando en términos generales, el ser humano está incapacitado de buscar a Dios. No puede buscar a Dios. De ninguna forma. De ninguna forma. Cuando el hombre intenta buscar a Dios, siempre su Dios, que el Dios que no es obviamente el Dios de la Biblia, es un espejo de sí mismo. Todos los dioses son un espejo de uno mismo. Todos los dioses orientales, por ejemplo, también tienen una idea de eso. Finalmente, siempre detrás de un muñeco de yeso está uno mismo atrás. Esa es la idea de la idolatría. Pero fíjense en lo que aquí está diciendo Juan cuando comienza el Evangelio. Capítulo 1, 12 de Juan es súper conocido porque dice: y a todos los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? A todos los que creyeron en su nombre, ¿cierto? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y continúa el versículo 13 con esto. ¿Quién lo lee? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios no pueden ser engendrados por sí mismos, ni por la voluntad de la carne, es decir, yo no puedo elegir ser un hijo de Dios, ni por la voluntad de un varón, sino de Dios. Es Dios quien decide darme vida, quien decide hacerme nacer de nuevo y quien me adopta como su hijo. Por eso es que el hombre está incapacitado de no pecar, pero a la vez está incapacitado de buscar a Dios. No puede buscar a Dios. En esa condición se encuentra cada persona en este mundo. De manera natural, sin Cristo que medie entre él y Dios. Ahora bien, Juan capítulo 3, versículo 5. Esta es la famosa conversación que el Señor Jesucristo tiene con Nicodemo. Miren lo que le dice.
Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios era necesario nacer en agua y en espíritu. Nacer de nuevo. ¿Se acuerdan lo que eso es lo que, en esencia, lo que el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo en esa oportunidad? Y la respuesta de Nicodemo es: ¿puede un hombre viejo como yo volver al vientre de su madre? La lógica de lo que el Señor Jesús le está diciendo es la siguiente: tú, para entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Pero, ¿quién puede nacer de nuevo? ¿Alguno de nosotros acaso escogió nacer? ¿O nacimos nomás? Nacimos nomás. De la misma forma, como nadie puede nacer por su propia voluntad de manera natural, de la misma manera, nadie puede nacer espiritualmente por su propia voluntad. Y es Dios quien nos despierta y nos hace nacer de nuevo. No hay forma, el hombre no puede buscar a Dios porque está incapacitado de hacerlo. Solamente la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra, y lo que vamos a ver después, es la que puede hacer que el ser humano nazca de nuevo. No es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Esa es la idea del Evangelio, hermanos míos. Vean lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Fíjense, sabemos que nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Pero fíjense aquí lo que el Señor Jesús está diciendo. Eso lo dice antes en Juan 14, aquí en Juan 6 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me lo envió no lo trae. Es decir, nadie puede ir a Cristo como mediador entre su persona y Dios si es que el Padre no le trae a uno. Es la voluntad de Dios buscándolo, llamándolo a uno. Aquellos que nacen de nuevo son aquellos que Dios ha puesto para nacer de nuevo y los ha llamado a ir a Cristo. Entonces, de esa forma es que el ser humano, tiene libre albedrío, tiene la posibilidad de escoger, pero no tiene la habilidad o la libertad para escoger lo bueno sino lo malo. Es por eso que viene Cristo como mediador enviado por el Padre para que llame a todos los que el Padre le da. Y los que el Padre, el nacimiento de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos solamente lo da el Padre por medio de su Hijo Jesús y su obra que Él realizó en la cruz. Y es ahí donde viene esta declaración también de la Confesión de Fe de Westminster, que dice: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento a fin de que comprendan las cosas de Dios. No sé si recuerdan, ¿alguno de ustedes antes de ser cristiano trató de leer la Biblia? ¿Entendiste algo? Porque no se puede entender. Tiene un sentido obvio que es como un libro histórico se podría leer la Escritura, pero entenderla en función al peso espiritual que contiene la Escritura no se puede, porque las cosas espirituales, dice Pablo a los Corintios, se han de discernir espiritualmente. Para eso es necesario que Dios haga una obra en mí antes de que yo de esa forma pueda recibir el Evangelio, porque hemos estado sin Cristo, están todos muertos en sus delitos y pecados, todos separados de Dios, todos incapacitados de poder buscar a Dios. Romanos capítulo 3 no lo cité porque es un verso ultra trillado, pero ustedes van a ver ahí que dice que nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios. Y eso en realidad es una cita de un salmo. Entonces, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Ya. Entonces vamos a empezar a desglosar un poquito esto. Fíjense, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado. Todos hemos sido, Dios es eterno,
¿cierto? No tiene tiempo en Él. Y Él, antes de la fundación del mundo, Él ya había escogido o elegido a quien Él iba a salvar. ¿Ya? Por eso se habla de predestinado para vida, y a ellos solamente. Le agradó en su tiempo señalado y aceptado. Todos nosotros vivimos una vida en pecado antes de que Cristo llegase a tocar nuestra puerta. Todos nosotros hacíamos lo que queríamos, hasta que un día nos encontramos con el Señor Jesús. Ese día Dios lo determinó también, antes, de manera previa. Y en ese momento es que Él nos llamó eficazmente por dos cosas. Por su palabra, ¿ya? Por su palabra, porque el creer, ¿por qué viene según lo que dice Pablo en los Romanos? El creer, ¿por qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por tanto, el medio que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quien nos llama, pero el medio que utiliza es por medio de la palabra de Dios. Dice que los llama fuera del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, ¿cierto? A la gracia y salvación de Jesucristo, y nos da esa posibilidad de iluminar espiritualmente para poder entender la revelación de Dios. Quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su potencia todopoderosa, induciéndolos hacia aquello que es bueno. Después de haber nacido de nuevo, después de responder a este llamamiento que Dios nos hace por medio de su palabra, de manera eficaz, es que ahora nosotros podemos hacer lo bueno. Y el estado, ¿se acuerdan el estado de Adán, que era capaz de pecar y capaz de no pecar? Ya, ese mismo estado es restablecido a los creyentes. La persona que no tiene a Cristo es capaz de pecar, o sea, capaz de pecar y es incapaz de no pecar. Aquel que ha creído en Cristo, su estado se reconstruye, por así decirlo, y vuelve a ser en la misma capacidad que tenía Adán. ¿Ya? La capacidad de pecar y también de no pecar, porque ya no somos esclavos del pecado como lo éramos antes de Cristo. Eso es lo que de alguna forma intenta decirlo acá. Ahora, vamos a todas estas declaraciones, vamos a darle solidez, porque suenan bien bonitas y bien armaditas, sí, pero que la Biblia nos diga eso. Romanos capítulo 8, versículo 30. ¿A quién llamó Dios? Romanos 8, 30. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Amén. A los que predestinó, a estos los llamó, y después viene el proceso, ¿cierto? Que lo vimos en un momento de la justificación y de la glorificación, que será un estado después en nuestra redención final y consumada. Ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 14. ¿Quién lo lee, por favor? No se peleen. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya, yo te puse ahí la versión La Reina Valera contemporánea, ya, por si acaso, por eso no lo miren feo, él está leyendo la 60. Ya, dice entonces, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios. Le está hablando a los hermanos, Pablo, acá, por ustedes, hermanos amados por el Señor, que desde el principio, fíjense acá, desde el principio Dios los haya escogido para salvación. ¿Cuándo fue esa elección? En el principio, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Dónde está la verdad? La palabra. Y aquí se dan cuenta que lo que dijimos delante tiene sentido. A esto los llamó, lo que conocemos como llamamiento eficaz, por medio de nuestro Evangelio. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque
porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, por medio de la obra de Cristo, nosotros ahora vivimos en la ley del Espíritu y hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, ahora nosotros en Cristo ya podemos hacer y obedecer a Dios, lo cual una persona que se encuentra en el estado natural no puede hacer, ¿ya? Por eso es que la obra de Cristo es tan importante, amado hermano, porque solamente por medio de Cristo es que nosotros hoy día podemos acercarnos al Padre y podemos volver a tener una relación con el Padre, con Dios, por medio de su obra maravillosa de la cruz del Calvario. No tan solo la consumación de su obra en la cruz, sino también toda su vida de obediencia. Él vivió la vida que nosotros deberíamos haber llevado. Su obra en la cruz es la consumación en realidad, y más bien no es la consumación, es un punto neurálgico, porque toda la obra de Cristo es importante, incluso su resurrección y su ascensión son igual de importantes que su muerte en la cruz. Sin su resurrección y sin su ascensión, la muerte en la cruz no hubiese sido una muerte más nomás. Toda la obra de Cristo es totalmente importante, ¿ya? Pero normalmente uno se identifica con la cruz por lo que ello implica, la maldición que Cristo recibió por nuestros pecados, ¿ya? Pero toda la obra de Cristo es importante. Toda la vida de Cristo, desde el momento en que nace y a la hora de haber cumplido toda su vida sin pecado, esa obra perfecta, el Padre a nosotros, ¿cierto?, nos imputa esa obra perfecta de Cristo como si nosotros hubiésemos vivido de una manera correcta, como hubiese correspondido a lo que Dios mandó a su creación. Por eso es que nosotros el día de hoy, por medio de la obra de Cristo, podemos llegar al estado de salvación, poder alcanzar la vida eterna. Pero esto por un llamamiento que Dios hace. Las personas que reciben el llamado y creen en el Evangelio no son más inteligentes que el resto. Aquí hay una operación del Espíritu Santo obrando. Es Dios quien determinó que tú y yo escucháramos el mensaje del Evangelio, nos despertó de nuestra muerte espiritual. Previo a eso, y cuando escuchamos el Evangelio, nos cayó. Lo habíamos escuchado muchas veces antes, pero en un momento determinado Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos despierta espiritualmente. Ahora hemos vuelto a nacer, hemos vuelto a la vida, hemos sido regenerados, y en ese momento es cuando la obra de Cristo tiene sentido para nosotros. Nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él. ¿Ya? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Lo repito porque es verdaderamente hermoso. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. ¿Cuándo nos fue dada esta gracia? En Cristo, antes de los tiempos de los siglos. Antes, Él ya había derramado su gracia, pero el momento en el cual, en la historia que Él determinó, Cristo viene y hace efectiva esa gracia que derramó en nosotros. Juan 6, 45. Es así que nosotros vemos que el Evangelio es el mensaje más hermoso que puede haber sobre la tierra, donde Dios está buscando y llamando a los pecadores. No es los pecadores tratando de buscar a Dios, es Dios yendo detrás de los pecadores, por pura gracia, porque verdaderamente no había nada bueno en nosotros para que pudiésemos alcanzar el estado en el cual nosotros nos encontramos hoy y que posteriormente en la eternidad disfrutaremos con el Padre de su gracia y de poder conocerle a Él. Juan 6:45, ¿quién lo lee, por favor? En los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, viene a mí. Todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, viene a mí. O sea, todas aquellas personas que el Padre, por medio de su Espíritu Santo, ¿cierto?, por la palabra y por el Espíritu Santo, le despierta, lo regenera, lo hace nacer de nuevo, va al Hijo. Esa es la forma en la cual Dios nos llama a nosotros, hermanos.
Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hemos sido liberados del pecado y ahora somos siervos de justicia. Pero esto es gracias a Dios. Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Pero Él nos libertó. Él nos llama a sí mismo por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Juan 5:25. De cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Alguno pudiese pensar que se está refiriendo obviamente a la resurrección de los muertos acá, pero si se dan cuenta, dice, la hora viene y ya llegó, está hablando como un hecho presente. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Se está refiriendo al nacer de nuevo ahí. Se está refiriendo a despertar nuevamente. Y fíjense, ¿quién va a vivir? Los que la oigan. Pero los que la oigan no la oyen porque quieren, sino porque son capacitados por Dios, por medio de su gracia, a poder oírla. Porque antes no se podía oír. La voz de Dios estaba siempre ahí. Pero en un momento determinado el Espíritu Santo nos despierta, ¿cierto? Nos regenera, nos hace nacer de nuevo, y de esa manera nosotros podemos oír esa voz del Hijo de Dios y volver a la vida. Entonces, eso es Dios buscando a los pecadores. Ahora bien, hay un punto que no toqué, pero lo voy a mencionar muy brevemente. Los medios que Dios ha determinado para que su llamamiento eficaz se desarrolle son, o se lleve a cabo, son, ¿se acuerdan? La palabra y el Espíritu. Pero hay excepciones. Por ejemplo, una persona que no tiene entendimiento. No sé, alguien con un retraso mental o tuvo un accidente, etcétera, no sé, desde niño, desde pequeño, y nace de esa forma. O un niño, cuando nace, no tiene la capacidad de razonar, de oír la palabra y entenderla por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo se lleva a cabo la redención de ellos? Muchas veces uno pudiese preguntar si eso. Lo común es que sea de esta forma, por medio de la palabra y el Espíritu. Pero también Dios, en su soberanía y en su providencia, determinó también salvar, conforme a su elección, a los que Él determinó, ¿cierto? Por medio de Jesucristo también, pero de otra manera que nosotros no podemos decirla, porque no la sabemos en función de lo que la Escritura nos muestra. ¿Ya? Conocemos a Dios, sabemos de su misericordia, sabemos de su compasión, y sabemos que lo común es que Dios obre por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, pero hay excepciones ante las cuales la Biblia no hace referencia. Entonces, como Dios ha determinado a todos los que se va a salvar, ese mismo parámetro de la elección es la que determina también de quiénes de estas personas que están en esa condición, ¿cierto? Quizás de no tienen un entendimiento claro, no tienen conciencia, van a ser salvados también. Con nuestro Dios grande en misericordia, compasión, Él es soberano por sobre todo, y nosotros obviamente confiamos en eso. ¿Ya? Entonces, están aquellos que Dios determinó, los escogió, ¿cierto? Para llamarlos y despertarlos, darles vida espiritual, regenerarlos, y también están aquellos que no están en esa condición. Dice lo siguiente acá en la Confesión de Fe de Westminster: los otros no elegidos, fíjense acá, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, sin embargo nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana ser salvos de otra manera. Aún religión cristiana, entiéndase por la obra de Cristo, ¿ya? Eso es importante porque
Hoy en día hay como un repudio ante la palabra religión. Es como que, yo no soy religioso, o yo no creo en la religión. Pero yo creo que haberlo comentado antes, la religión no es una palabra mala. La religión es una palabra que la misma Escritura emplea. Es bien común oír esta frase: Jesús no es religión, es relación. Lo más curioso es que la palabra religión significa relación. Entonces es como una contradicción ahí, porque eso es lo que significa religión. Significa relación, religar, volver a ligar, a tener una relación con aquel que se había cortado. Por tanto, cuando habla aquí de religión cristiana, está hablando de la relación con Dios por medio de Cristo, ¿ya? Y no a otro tipo de religión conforme a nuestros conceptos que hoy día de hoy nosotros conocemos, ¿ya? Dice, profesan la religión cristiana, mucho menos pueden los hombres que no profesan la religión cristiana, por medio de Cristo, ser salvos de otra manera, aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Y él afirmar y sostener que lo pueden lograr así es muy pernicioso y detestable. Eso es lo que se dice acá. Hermanos míos, el llamado y la predicación del Evangelio es a todo el mundo. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio a todo el mundo. El Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, ¿cierto? Vayan y prediquen. Marcos 16 dice a toda criatura. En Mateo capítulo 28 dice, por tanto, id por todo el mundo, ¿cierto? Hacer discípulos de las naciones. Entonces el llamado del Evangelio es a todos. Todos están llamados al Evangelio. Todos están llamados al arrepentimiento. Todas las personas del mundo están llamadas al Evangelio. Pero hay personas que que rechazan el Evangelio. Y hemos entendido, ¿cierto?, ambos conceptos. Son responsables de rechazarlo. No lo quieren. Las personas no quieren el Evangelio. Pero hay otras personas que pareciera que creyeron, pero en un momento determinado se van. Y es ahí donde algunos hermanos cristianos también dicen, este hermano perdió su salvación. Porque estuvo con nosotros, oró con nosotros, comió asadito con nosotros en los asados de la iglesia, pero no era cristiano porque se fue. Apostató de la fe, dicen. Y eso es cierto, apostató de la fe. Pero algunos hermanos han entendido que eso implica que esta persona perdió su salvación. Pero en rigor, la Escritura nos muestra que esto no es así. No es que ellos hayan perdido su salvación. Ellos nunca fueron salvados. Y a pesar de que fueron alumbrados, pudieron incluso palpar algunas cosas de la obra de Dios, del poder de Dios, pero no creyeron en realidad. El caso más emblemático para poder entenderlo es Judas Iscariote. Judas Iscariote, un hermano por ahí puso un meme que tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor discipulador y todo eso. Y es cierto, tuvo al magnánimo de todos los maestros, a Dios mismo hecho carne enseñándole, ¿ya? Pero él no creyó, estando con él, conviviendo más de 3 años. ¿Judas echó fuera demonios? Sí, sí. ¿Judas sanó enfermos? Sí. ¿Judas fue salvo? No. Hay personas que de alguna manera participan, llegan a la iglesia, pero no son otra cosa, y lo vamos a ver, que los otros tipos de semillas que cayeron y fueron sembradas. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? De la parábola del sembrador, la única semilla que representa a un cristiano, a un creyente, es la que da fruto. Todas las demás son personas que simpatizaron, en el caso de los pedregales, simpatizaron con el cristianismo, pero en realidad nunca creyeron en Cristo. Y vamos a verlo. Después llegamos a eso. Vamos a ver a eso es muy importante. Ahí sí. ¿Qué pasa entonces con aquellos que profesaron la fe y regresaron? Y aquí vamos a ver esto. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Señor, Señor. Reconocen a Jesús como Señor. Así que la salvación no consiste solamente en que tú digas con tu boca Jesús es el Señor. Porque estos decían Señor, Señor. Y recordemos que en la intención hebrea el repetir algo era como
con énfasis. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, hicieron algo sobrenatural. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué le responde? Yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Se supone que estaban haciendo cosas buenas porque profetizaron en el nombre de Jesús, echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros. Pero esas obras eran malas. Apártense de mí, obreros de la maldad. Entonces hay muchas personas que han participado en iglesias, han escuchado el mensaje del Evangelio, han estado compartiendo, pero después vuelven atrás y son peores. No es porque ellos hayan perdido su salvación. Ellos nunca fueron salvos. Ellos participaron de las bendiciones que Dios da, pero nunca fueron regenerados. Mateo capítulo 13, versículos 20 al 21, es ahí donde está la parábola de el sembrador. Mateo 13, del 20 al 21. ¿Quién lo puede leer, por favor? El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. Dice que es la que entre los pedregales, ¿cierto? Y en ese momento recibe la palabra con gozo. ¡Ay, qué hermoso lo que el Evangelio! ¡Qué lindo es que Cristo haya muerto por mí! Parece haber un entendimiento, parece haber un gozo a la hora de recibir el Evangelio. Pero ese gozo dura poco por tener poca raíz, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra, se marchita y muere. Esa no es una buena semilla. Esa no es una persona que ha sido salvada. Es una persona que oyó el mensaje, parecía que sí, pero nunca en realidad fue una buena, su corazón fue un buen terreno, sino más bien era un terreno en el cual nunca iba a dar frutos la palabra de Dios. Fíjense en este pasaje de Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice, no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte del Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Estas personas, fíjense, fueron iluminados, saborearon el don celestial. Eso no implica que ellos hayan sido cristianos. Simplemente, así como Judas, así como las personas que el Señor Jesucristo comenta en Mateo capítulo 7, 21 y 22, participaron del poder de Dios, estuvieron ahí, vieron todo lo que pasó, experimentaron cosas. Dice, tuvieron parte en el Espíritu Santo. No dice que tuvieron el Espíritu Santo, tuvieron parte, es decir, participación en algo que hizo el Espíritu Santo. Saborearon además la buena palabra de Dios, oyeron el mensaje de Cristo y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Este pasaje no está diciendo que las personas van a perder la salvación. Está diciendo que nunca tuvieron la salvación. Y la manifestación de eso es que vuelven atrás y vuelven a caer, ¿ya? Eso es importante entonces. El hombre se encuentra imposibilitado de buscar a Dios. Dios en su misericordia, infinita por cierto, llega y por medio de la palabra y el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo para que nosotros oigamos el mensaje del Evangelio y volvamos, ¿cierto? Y de esa forma podamos alcanzar la salvación. Pero también la única forma es por medio de Cristo. No hay otra manera. Por eso decían que aquel que tiene otra religión no puede alcanzar la salvación. Y eso es claro. No hay un camino para llegar al Padre si no es por medio del Hijo. Juan 14:6 dice eso, ¿cierto? ¿O no? No hay otra forma de llegar, solamente por medio de Cristo. Entonces aquellos que hemos escuchado, recibido el mensaje de Dios y por la gracia de Dios hemos sido despertados espiritualmente, podemos entonces nosotros alcanzar la salvación. Ahora, todo esto se ve duro, ¿cierto? Se ve como
pero la verdad es que es así. Pero por otro lado hay ciertos pasajes que nunca, hermano mío, debiésemos olvidar cuando vemos doctrinas como esta, que parece ser como que el que salvo, salvo, el que se pierde, se pierde. A veces el tratamiento de estas doctrinas a uno lo llevan a tener una concepción de ese tipo. Y eso no es bueno, eso no es sano, porque hay que tener todo el consejo de Dios en la mano. Dios, pareciera aquí como que ya Dios escogió uno para salvación y los otros para perdición y chao. Dios se lava las manos, no le importa. Pero la verdad es que la Escritura nos muestra eso como una realidad, que eso es así. Dios escogió a unos para que se salvaran y otros para que continuaran en su situación de pecado y pagaran por su pecado, pero Dios no se goza con eso. Y una prueba de eso es lo que aparece aquí en Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Es para que veamos esto. A veces uno se queda con una imagen de Dios, pero es importante tener el concepto claro, por completo. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. ¿Quién lo puede leer? Porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y me dirán. Palabra de Dios, el Señor. Dios lo sabe, Dios es soberano, Dios determinó a quién iba a salvar, a quién no. Eso es una realidad. Pero a Dios no le produce ningún gozo, ningún disfrute que la gente se pierda. ¿Ya? Dios no es un Dios tirano que dejó salvó a uno, a los que Él quiso, y a los otros los dejó morir. No, Él también tiene misericordia y compasión, y por eso es también que el mensaje del Evangelio es predicado a todos. Porque todos deben ser bendecidos con la proclamación del Evangelio, porque el Evangelio es la gloria de Dios. Entonces, Dios nos alegra con la muerte de las personas. Cuando la gente se pierde, se endurece de corazón, Dios nos alegra por ello. ¿Ya? Entonces no vemos un Dios que está feliz y un Dios castigador. Dios es justo, hermanos míos. Dios es santo, es justo, pero es amor a la vez. Entonces, a veces nosotros tenemos la tendencia a cargarnos por un lado y después por el otro lado, como no, Dios puro amor y salva a todos, y por otro lado, no, Dios salvó a los que quiso y los demás se pierden. Pero en realidad, hermanos, veamos el consejo completo de Dios. Es cierto, Dios cogió a unos para salvación, a otros los deja en su condenación, pero Él no se alegra con la muerte de nadie. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. ¿Se dan cuenta, no? Pareciera que hay una contradicción en todo lo que cuando uno encuentra estos textos. Pero es que debemos entender a Dios como la Escritura nos lo muestra. Ambas cosas van de la mano. Dios es justo, es cierto, pero Dios es amor también. Dios no disfruta el enviar y castigar a la gente por los siglos de los siglos. Eso simplemente demuestra y lo glorifica a Él por medio de su justicia. ¿Ya? Pero por eso es que Él no quiere que la gente, no es que no quiera en sí, porque si no quisieran salvaría todo, está claro. Pero el punto es que Él no disfruta con el hecho de que la gente se pierda. Él no disfruta con eso. ¿Ya? Sí es cierto, es su plan, es su voluntad para la gloria de su nombre, pero aquí mismo dice, y incluso aquí es más específico, porque fíjense en esto. Aquí Pedro le está hablando a la iglesia, en el contexto en el cual está este pasaje. Le está hablando a la iglesia, él no le está hablando a los inconversos. Entonces lo que Pedro está dando a entender que dentro de la iglesia, que asistía a la iglesia, que estaba en la iglesia, que compartía con los hermanos de la iglesia, había gente que no era creyente. Y por eso Pedro dice esto: el Señor no se tarda en cumplir su promesa como algunos piensan. Aquí está hablando de la venida del Señor. Sino que nos tiene, fíjese, paciencia. Le está hablando a la iglesia ahí. Porque dentro de la iglesia también hay gente que no es creyente, que viene acá, le gusta juntarse con nosotros, está acá pero no ha creído y no ha puesto su fe en Cristo de verdad. Por eso nosotros siempre predicamos el Evangelio. A veces, oye, pero ¿por qué Pablo está hablando de la cruz de nuevo si todos aquí somos cristianos? Hermano mío, yo no sé. El deseo de mi corazón es que todos amen al Señor y que todos quieran eso. Pero si Dios nos mostró por medio del mismo apóstol Pedro que Él hace un llamado a la iglesia, que la iglesia se arrepienta, de la misma manera nosotros tenemos que hacer eso también en la iglesia. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Ese es el corazón de Dios también. Entonces vemos a un Dios justo, un Dios amoroso a la vez. Quedémonos con ese equilibrio perfecto. No le demos más a la uno que a la otra. Es así como muestra la Escritura que Dios hace su llamamiento.
Un maravilloso regalo que Él nos da a nosotros de pura gracia. Todos los versículos decían de pura gracia, porque es nada más que gracia la que Él tiene para con nosotros. Derrama en nosotros y nos salva. Eso es, hermanos míos, lo que teníamos para hoy día, referente a estos dos temas, el libre albedrío. Hago un pequeño resumen. Todos tienen libre albedrío, antes de Adán y después de Adán. Lo que no hay después de Adán es la libertad para escoger lo bueno, ¿ya? Pero en Cristo esa libertad es repuesta. Y referente al llamamiento eficaz, Dios llama a los que Él determinó en un momento de su vida determinado, y lo hace por medio de su palabra y el poder de su Espíritu Santo, regenerándolos, volviendo a la vida de las personas, haciendo que nazcan de nuevo para que puedan oír la palabra de Dios y de esa forma recibir el regalo inmerecido de la salvación.